y Asael Hernández le dan la más cordial de las bienvenidas al programa El Poder de la Verdad. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto poderles saludar este día, qué bendición podernos acercar a usted a través de estos medios. Radio Manantial y su programa El Poder de la Verdad. ¿Radio Vida? Radio Vida. No, ese ya fue. Ese. Le damos la bienvenida y nos da muchísimo gusto poderles saludar. Gracias por acompañarnos en esta noche. Como siempre, mi hijo mayor está aquí y estamos compartiendo este tiempo para poder hablar con usted acerca de este asunto de la economía familiar, de la economía a nivel global, a nivel ciencia, y cómo los principios bíblicos de Dios se siguen cumpliendo en este tiempo. Y si usted y yo lo seguimos, vamos a ser bendecidos. Así que vamos a seguir compartiendo de este tema con usted. Y es un gozo para mí poderles saludar. Hasta buenas noches. Muy buenas noches, saluda a Asael Hernández, a los micrófonos servidor. Un placer el estar aquí de nueva cuenta con usted, como otro martes que Dios nos permite estar a través de la señal de Radio Vida compartiendo esta parte de la Escritura que muy pocas personas conocen, que forma de hecho parte de la Escritura. Muchas veces veíamos en los programas anteriores como muchas veces la economía pareciera ser algo ajeno y pareciera que lo único que dice la palabra de Dios de la economía es acerca del diezmo y acerca de sembrar. Sin embargo, a lo largo de muchos programas, bendito sea Dios, hemos estado viendo como contrario, diametralmente opuesto a lo que se cree, cómo la palabra de Dios contempla todas las áreas del ser humano, entre ellas la economía, cómo esta afecta a la persona, a su familia, su espiritualidad, a la iglesia, a la sociedad, en resumen, todas las áreas del ser humano y también a nivel nación. Es lo que estábamos viendo y como lo comentabas hace un momento, yo creo que en este programa concluimos la parte de qué dice la Biblia acerca del préstamo. Si usted está interesado, queridísima familia Radio Vida, o persona que nos esté escuchando, sea bienvenido a su programa El Poder de la Verdad. Y si le interesaría conocer acerca de lo que dice la Biblia respecto al préstamo, le invitamos a checar las transmisiones en vivo que se encuentran en la página de Radio Vida MX, y así como el canal de YouTube, Radio Vida, buscar El Poder de la Verdad para ver y conocer más a fondo lo que dice la palabra de Dios acerca del préstamo. Hemos estado viendo pues este tema en extenso, hemos estado profundizando en qué es el préstamo, qué es lo que implica en la vida del cristiano, y también hemos estado viendo todas las maneras en las que es nocivo, en las que constituye, digamos, un pecado pedir un préstamo. Las consecuencias de desobedecer esta parte de la Escritura. Exactamente, veíamos esto en los programas anteriores, veíamos 16 razones, hoy concluimos esas 16, ayer, la semana pasada nos quedamos en la 13, si no mal recuerdo, pero veíamos cómo hay 16 razones en las cuales constituye consecuencias, y cómo esas consecuencias no son algo que podemos deducir o que simplemente se nos tiene que ocurrir, sino que están explícitamente puestas en la palabra de Dios, cómo estas reglas de ser violadas van a derivar en una consecuencia nociva, en una consecuencia perjudicial para nosotros, nuestra vida espiritual y los que nos rodean. Así es. Y mire usted, es una bendición que las personas que nos miran puedan compartir con nosotros algún testimonio. Antes de empezar este tema, hoy quisimos tomar este tiempo para compartir con usted unas palabras que nos llegaron la semana pasada. Es para nosotros una bendición que alguien pueda abrir su corazón y bendecir nuestra vida a través de lo que dejan ahí en las redes. Y para nosotros fue una bendición el leer esto, el escucharlo y el que una mujer valiente haya comentado acerca del programa pasado y de cómo esto es importante. ¿Por qué lo queremos hacer? Sí estamos agradecidos con estas personas que nos acompañan en las transmisiones. Nos encanta saber los mensajitos que dejan, etcétera. Pero lo queremos hacer para que usted pueda ver que esto es real, que esto es verdad,
Nosotros no tenemos la bendición de conocer a la persona que nos escribió esta nota, este testimonio. No tenemos la bendición de conocerle. Es simple y sencillamente que la palabra de Dios se cumple. Porque la palabra de Dios, cuando es mandamiento, cuando es ley, no importa que tú lo creas o no, no importa que seas cristiano o no, es ley de Dios y se cumple en la vida del hombre. Así es. Entonces, pues me gustaría mucho leer eso, Asael, para entrar más a profundidad a este tema que hemos estado llevando en estas últimas semanas. Una radioescucha nos pone, mandó un mensaje al WhatsApp de Estación Radio Vida y nos comenta: gracias por dar esta enseñanza sobre los préstamos. A causa de los préstamos que mi esposo hacía, nuestro matrimonio terminó y como pastora y mi vida ministerial como pastora, ya que él nunca quiso cambiar y dejar de pedir prestado y empeñar cosas. Mi vida fue desmoronada totalmente a causa de ello. Hoy él se encuentra muy enfermo de su corazón y médicamente no tiene cura. Y yo no he tenido el corazón de dejarlo en esas condiciones. Cada día veo cómo su salud está mermando. Eso es lo que nos comenta una radioescucha. Y vemos cómo esta condición, estos problemas, derivan precisamente de todas las consecuencias que la palabra de Dios dice que vamos a tener cuando nosotros pedimos prestado. Es una historia triste, es una historia real, es algo que alguien puede compartir, y cómo el préstamo y cómo los intereses y cómo el hacerte siervo aún daña tu testimonio. El que tengas a los acreedores en la puerta, el que no puedas descansar, el que el estrés te mate. Por todos estos problemas llegan las enfermedades al cuerpo. La Biblia dice que cuando nosotros obedecemos la ley de Dios, a nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu están bien. Pero cuando nosotros dañamos o desobedecemos alguno de los mandatos de Dios, se nos enferma todo nuestro ser, porque somos seres integrales. Entonces, qué interesante, le agradecemos muchísimo a nuestra hermana con todo nuestro corazón, que haya abierto su corazón y nos haya contado este testimonio. Y ella agradecía más abajo en unas líneas que tuviéramos este tipo de temas, y decía: si yo hubiera sabido esto, si esto se hubiera dado, probablemente hubiéramos evitado muchos problemas. Hoy usted y yo estamos conociendo todos estos principios y está en nuestra decisión, que a final de cuentas esa es la vida, un acumulado de decisiones. La decisión que usted tome respecto a lo que la palabra dice en cuanto al préstamo, usted va a tomar la decisión. Es libertad, pero las consecuencias no cambian. Las consecuencias ya están dadas. La decisión es de usted, pero las consecuencias las ha dado Dios. Esas no las podemos cambiar. Y cuando nosotros tomamos una decisión correcta, nos va a ir bien. Vamos a vivir en paz, vamos a tener vida abundante. Es promesa de Dios. Pero cuando nosotros desobedecemos, también hay consecuencias. Esas no las podemos cambiar. La decisión sí. Y si hasta hoy hemos tenido la decisión de estar pidiendo prestado, endeudándonos, pagando réditos, estar enredados en este tipo de situaciones, hoy es un buen día para decir: Señor, no más. Voy a vivir con lo que tú me has dado, bajo mi presupuesto, entendiendo que soy rico, estando contentos y agradecidos con lo que tú nos das. Con techo y abrigo, dice la Biblia. Con techo y abrigo, está contento con eso. Tiene sustento. Todo lo que excede las necesidades básicas es riqueza. Y usted y yo somos ricos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que estemos contentos con eso, vivamos bajo nuestro presupuesto. De hecho, es el tema que sigue. Hoy queremos terminar este tema de las consecuencias de pedir prestado. Las consecuencias de pedir prestado. Por favor, vaya unos programas atrás, 2, que hemos estado viendo todas estas consecuencias. No es 1 ni 2, son 16. Que la Biblia nos menciona que va a pedir a quien pida prestado, que va a pasarle a quien pida prestado. Hemos estado viendo, viola la Escritura, hemos estado viendo, constituye un juicio de Dios, produce servidumbre para los acreedores, presupone el futuro como cierto. Todo esto está desarrollado y con citas en los programas pasados.
produce una ilusión de independencia. Veíamos cómo también evade el autoexamen en la vida del cristiano, en la vida ministerial, en su vida familiar, cómo interfiere directamente con la provisión de Dios, elimina barreras puestas por Dios para alejarnos, para protegernos de cosas dañinas, muestra descontento con lo básico, lo veíamos el programa pasado, devora los recursos con pagos de interés elevado. Claro, cuando tenemos un préstamo debemos de cubrirlo y nuestros recursos se van más rápido de lo que pensamos que se irían. Inhibe la creatividad en el uso de los recursos. Estamos limitados, estamos atados de manos, necesitamos cubrir esa deuda. Favorece la compra impulsiva. Y también, ahí nos quedamos la semana pasada. Vimos una introducción a cómo daña la reputación de Dios. Pero vimos cómo favorece la compra impulsiva y cómo el Señor nos dice que en su palabra dice, el alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura con los pies peca. No tomes decisiones impulsivas. El préstamo favorece la compra impulsiva. Sí lo quiero. Ni siquiera lo necesito, pero lo quiero. Y veíamos cómo toda la mercadotecnia, toda la publicidad actual tiene el único objetivo de hacerte sentir que necesitas lo que no necesitas. Ese es su objetivo. Cuando tú sientes que necesitas algo que no es necesario en tu vida, la publicidad ha logrado su objetivo contigo. Nosotros tenemos que estar atentos a todas estas cosas, hermanos, porque de verdad la publicidad nos come. De verdad el peso social nos come. Sacar un teléfono no muy caro, a veces hasta lo escondes. Fíjate lo que hace la publicidad con nosotros. Hemos perdido el objetivo de lo que es un teléfono para comunicarte. Eso es para lo que sirve. Y a veces nosotros queremos todo lo demás que tiene, que no nos hace falta. Y esas ventas, tienen el objetivo de que tú y yo sintamos que necesitamos aquello que no nos hace falta. Ese es su objetivo. Y toda la publicidad va encaminada a esto. Lo escuchamos de los grandes publicistas de este siglo. Ese es el objetivo en cada publicidad. Y es tremendo que nosotros caemos en este tipo de trampas y nos compramos cosas impulsivamente. Lo quiero, aquello, también, endeúdate, préstame, necesito esto, a meses, no importa el rédito, etcétera, porque el préstamo también favorece la compra impulsiva. Y el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, peca. Es palabra de Dios, eso lo dice Proverbios 19:2. Veíamos también cómo la compra impulsiva deja completamente de lado el propósito de Dios para sus recursos en nuestra vida. Los recursos que Dios nos da están puestos para satisfacer las necesidades básicas, para proveer a nuestra familia, también para edificación de la iglesia. Pero cuando nosotros tenemos la posibilidad de comprar impulsivamente y de obtener lo que queremos de manera instantánea, nosotros estamos dejando de lado. Y se complementa un poco con lo del autoexamen, el decir, Señor, ¿tú quieres que compre esto? Señor, ¿esto es tu voluntad para con mi vida? ¿Esto es tu voluntad para con mi familia? Hablamos de ejemplos muy puntuales, como un teléfono, como un carro, como no sé, se me ocurre lo último en tecnología. Pero también puede ser, Señor, ¿quieres que, no sé, que haga una ampliación? ¿Quieres que me endeude buscando nuevos electrodomésticos, buscando más espacio? Lo que sea, la compra impulsiva puede darse producto de tener nuestros recursos de manera inmediata, como nos lo pone el préstamo, presuponiendo el futuro, presuponiendo que vamos a estar para pagar esto, para poder paliar los préstamos, y esto va en contra de lo que Dios quiere para nuestra vida. Como decía ahorita, el alma sin ciencia no es buena. Dios quiere que nuestra alma tenga ciencia, que tenga conocimiento, que seamos sabios, que seamos prudentes. Pero cuando nosotros nos apresuramos a esto, dejamos completamente de lado, la voluntad de Dios. Y Dios quiere que los cristianos consideren con mucha oración las decisiones en cuanto a la administración de los bienes que Él nos da. El Señor te está dando bienes con mucha oración. Señor, aquí está lo que me diste. ¿Esto será bueno para mi familia? ¿Esto será bueno para mis hijos? Este videojuego violento que mis hijos tanto desean, ¿les hará bien? Con oración, hermanos.
El Señor nos va a guiar a las buenas compras y no a las compras impulsivas, no a lo que creemos que necesitamos y que no necesitamos, no a lo que creemos que queremos y que no necesitamos, sino a lo que el Señor quiere con los recursos que Él nos ha dado, con lo que usted ya ahorró, con lo que usted tenía, con lo que guardó. Ahí, doble sus rodillas, diríjalo al Señor, pregúntele y no haga compras impulsivas porque estas favorecen al préstamo. Cuando nosotros pedimos impulsivamente, lo más seguro es que pidamos algo porque no lo tenemos. Entonces, ahí está. El que se apresura a hacer las cosas peca. Eso dice la Biblia en el libro lleno de la sabiduría de Dios, que es el libro de Proverbios. Pasamos con los últimos, con los restantes, que es daña la reputación de Dios. Dios ha prometido proveer para las necesidades de sus hijos. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando el cristiano pide prestado, está diciendo al mundo, Dios no está atendiendo mis necesidades, por tanto, yo necesito completar la diferencia con un préstamo. Nuestro Dios, hermanos, el Dios que habla la palabra, es Dios también. Es Dios de sabiduría, es Dios de abundancia, es Dios de la provisión para nuestras vidas. Cuando nosotros cometemos pecado, porque es pecado a final de cuentas, el préstamo, cuando nosotros caemos en un préstamo, indirectamente o directamente también le estamos diciendo al mundo, Dios no está proveyendo para mis necesidades, por ende necesito buscar en otros lugares. ¿Qué clase de testimonio es ese para Dios? ¿Qué clase de testimonio es ese para la iglesia, para el cristianismo, para el poder de Dios? Así es, cuántas veces como el comentario que nos llegó la semana pasada, la hermana tuvo que dejar su ministerio, porque dañaba la reputación de Dios, la vida que estaban llevando con tanto préstamo y empeño. Hermanos, de verdad, nosotros podemos dañar la reputación de Dios. Cuando nosotros somos unas familias llenas de preocupación, de deudas, ni podemos estar tranquilos en el teléfono y ya ahora quién me está llamando, los del banco, los de Coppel, los de sabrá Dios. Van a venir temprano, ya me mandaron lo del cuando confiscan las cosas. El embargo. El embargo, hermanos, por favor, oren porque me van a embargar, etcétera. Estamos dañando la reputación del Dios que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que te falte, conforme a sus riquezas en gloria. Y cómo todos estos se complementan unos con otros. Si hubiéramos hecho un autoanálisis, si no nos hubiéramos dejado llevar por las compras compulsivas, si hubiéramos orado, nosotros no llegaríamos a este punto de dañar la reputación de Dios. Y cuando usted y yo pedimos préstamo, y cuando ese préstamo tiene intereses altos, y cuando esos intereses nos empiezan a comer, la reputación de Dios está en juego, cuando usted y yo decimos que somos cristianos. Así que cuidado, hermano, cuidado. Paguemos nuestras deudas y prometamos nunca jamás volvernos a endeudar. Pidámosle al Señor de su misericordia para cubrir lo que hoy debemos. Y el Señor tiene misericordia. Pidámosle perdón a Dios y Él nos perdona. Y Señor, de aquí en adelante, de tu mano y con tu ayuda y de rodillas, sé que voy a recibir lo que necesito. Lo que realmente necesito. Y así, hermanos, podemos vivir una vida sin dañar la reputación de Dios. Decimos hermano y hermano porque estamos acostumbrados, pero es nuestra familia Radio Vida. Pero es usted que nos está mirando, porque la ley de Dios aplica a todo ser humano. Así que este es algo triste, pero pasa. Y le pedimos a Dios que no siga pasando. Que usted y yo podamos ser luz en este mundo y no ser oscuridad. Y no que la gente diga, ahí está el cristiano, lo vinieron a embargar, ahí está el cristiano todo enfermo porque tiene un montón de deudas, ese no le prestes porque no paga. Y todo ese tipo de situaciones que dañan la reputación de Dios. Cuidemos esto, hermanos, de verdad, porque nos llamamos cristianos y somos los representantes de Cristo. Y aquí decimos, yo soy cristiano. Cristiano significa cristitos.
Así que tengamos mucho cuidado con esto. Bueno, continuamos con otra de las razones, de las consecuencias, que es debilita la fe personal. Debilita la fe que nosotros diariamente tenemos para con las promesas de Dios. En realidad, un cristiano que depende del crédito siente que no necesita confiar en Dios durante la etapa más crítica de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque si está el préstamo ahí y es algo que yo puedo obtener con mis fuerzas, ¿qué tengo que esperar de Dios? Estas personas están convencidas de que si pueden cubrir las mensualidades, pueden comprar el artículo, pero Dios quiere que los creyentes disciernan si la compra es voluntad de Dios o no. Se puede obtener una clara evidencia de la voluntad de Dios al confiar en que Él va a proveer los fondos con anticipación. Esta es la clase de fe que agrada a Dios. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto es algo muy interesante. Veíamos otra de las razones que crea una falsa sensación de independencia. En esa también falsa sensación de independencia, de que no necesitamos de Dios, cuando no necesitamos de Dios no tenemos fe en Él. Y ojo, lo digo muy entre comillas porque todos necesitamos de Dios, y más como cristianos, pero cuando nosotros tenemos esa sensación de independencia de que como Dios no me está proveyendo o Dios todavía no me provee, yo puedo obtener los recursos de manera fácil mediante un préstamo. ¿Qué tengo que esperar de Dios? ¿Qué tengo que orar? ¿Qué tengo que pedir permiso? ¿Qué tengo que pedir que me revele su voluntad? Ahí nosotros estamos poco a poco, y es paradójico porque nosotros mismos estamos debilitando la fe que tenemos en Dios, y esto se hace hábito. Queridísima familia Radio Vida, ¿cuántos cristianos creyendo que buscan la guía de Dios, piden préstamo para iniciar un negocio, para comprar una casa, para comprar un auto, para cubrir las deudas, para sacar los recursos escolares, etcétera, etcétera, etcétera? Y esa es una señal de que nuestra fe está siendo debilitada. ¿Por qué? Porque no estamos esperando que Dios nos entregue esos recursos. Y nuevamente, Dios no nos puede entregar esos recursos mediante el préstamo, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Ya establecimos que el préstamo es pecado. Y cuando nosotros decimos, no, es que no es mi fe debilitada. ¿Por qué? Porque Dios me puso ese préstamo. No, Dios no pudo haberte puesto ese préstamo porque Dios dice que el préstamo no va conforme a su voluntad. Te vas a esclavizar. Te vas a ser esclavo del que te presta. Así que cuidado, hermanos, porque el préstamo debilita nuestra fe. Confiamos en el préstamo, no en el Señor. Confiamos en que voy a poder pagar aquellas mensualidades porque no están tan altas. Con el interés sí puedo y las pago, pero no tenemos el futuro como Cierto. Creemos que va a ser. Así que cuidado con este punto. 15. Excluye la ayuda que otros nos pudieran dar. ¿Te acuerdas del testimonio que escuchábamos? Es uno de los más impactantes de cómo Dios ya había puesto la ayuda y estaba a segundos de darse, pero por la desobediencia de toda una congregación, esa ayuda no llegó. Usted puede checar ese testimonio en los programas pasados, lo mencionamos. Lo dijimos, pero aquí queda perfecto. Exactamente. Lo mencionamos de manera rapidísima y breve. Una iglesia estaba esperando unos recursos para una obra y dijo, vamos a pedir un préstamo, y lo pusieron a votación de toda la congregación. Antes de que se diera la votación, un hombre que la iglesia no conocía, dice, y llega a la congregación y le dice a un hermano que conocía los principios básicos, yo tengo esa cantidad y yo la voy a dar, pero si la iglesia pide ese préstamo, no la voy a entregar. Yo sentí de Dios. Yo sentí de parte de Dios dar este dinero. Esta iglesia y vine a darles este dinero, justo lo que el pastor está diciendo que la iglesia necesita, aquí está. Pero si ellos toman la decisión equivocada, voy a ir a buscar otro lado donde lo pueda dar. La iglesia vota a favor del préstamo, el hombre se lleva los recursos que el Señor le había dado y la iglesia al día de hoy no ha podido pagar esa deuda. Están hundidos en los intereses. Imagínense, es una deuda de iglesia. Hacen ventas, hacen cosas y están hundidos en los intereses. La ayuda de Dios ya había llegado. El préstamo excluye la ayuda que otros nos pudieran dar. Cuando tú estás orando, no creas que el Señor no esté escuchando. El Señor está escuchando y probablemente ya te mandó la ayuda. Si tú te adelantas desobedeciendo lo que Él te ha dicho, probablemente vas a perder
la bendición que el Señor te podía dar. Dios usa las necesidades en la vida de un creyente y la abundancia en la vida de otro creyente para unirlos en compañerismo cristiano. El que tiene abundancia también recibe la gracia para distribuir para la necesidad de los santos, y el que recibe se llena de gozo y gratitud por la gracia de Dios que obra a través del dador. La Escritura explica claramente el principio de la interdependencia. Dice 2 Corintios 8, 14 y 15, para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recibió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Muchas veces esas situaciones están puestas para abundar en el compañerismo de la iglesia, en la obra de la iglesia, lo que se supone que deberíamos estar haciendo como sociedad. Y el préstamo corta de tajo esa unión, ese vínculo, presuponiendo, dando por sentado la voluntad de Dios y violando directamente uno de sus mandamientos. ¿Cómo Dios puede bendecir eso? Si volteáramos el testimonio que les acabamos de dar, imagínense el testimonio que hoy pudieran contar esos hermanos. Hermanos, necesitábamos esta cantidad y llegó, porque el Señor la mandó. Sería otra historia, otro testimonio. Pero cuando nosotros impulsivamente o sin pensarlo, pedimos los préstamos, excluimos la ayuda que otros pudieran darnos y que el Señor ya soltó para que tú seas bendecido. La última es ocasiona un gasto excesivo. Esta es con la que vamos a terminar en esta noche, es la 16ª consecuencia de pedir préstamos. Ocasiona un gasto excesivo. El sistema de las tarjetas de crédito es una de las principales maneras de tomar prestado para comprar artículos que se deprecian. No hay artículo que no se deprecie. Que baje de valor instantáneamente, en cuanto sale de la tienda, en cuanto llega a la casa. Es impresionante que un auto baje casi 30% cuando sale de la agencia. Todo artículo se deprecia y cuando tú y yo estamos pagando intereses por algún artículo depreciado, ni siquiera vamos a poder sacar el precio del artículo porque ya no cuesta lo mismo. Así que no podemos pensar que no es un gasto excesivo. Decíamos la semana pasada y le hacíamos estas cuentitas que a mí me impresionaron muchísimo, como cuando nosotros pedimos un préstamo, que es lo natural, lo normal que ahorita el banco está cobrando, 12% de interés anual, de 1,000 pesos. Si usted pide 1,000 pesos en una deuda a 15 años, que es más o menos lo de las casas, más o menos lo de las compras altas, nuestra deuda total será por cada 1,000 pesos, 41,754. Imagínese usted la cantidad excesiva de dinero que estamos pagando, creyendo que con las mensualidades chiquitas nos va a favorecer de alguna manera. El préstamo ocasiona un gasto excesivo de los bienes que usted y yo tenemos que administrar con sabiduría. Dice, la Biblia da una explicación muy clara del porqué de esto, siendo que la tarjeta de crédito representa dinero adicional, provoca que los deseos de los usuarios se incrementen proporcionalmente. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. ¿Quién creen que dijo esto? Otra vez léelo. El que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Eclesiastés 5:10. Salomón otra vez. El hombre más sabio del mundo. El hombre más sabio de la tierra. Gastar excesivamente en sí es destructivo, pero cuando el gasto excesivo produce presiones, conflictos que dañan las relaciones familiares, como lo veíamos en el testimonio del principio, es particularmente destructivo. Se mencionan los problemas de dinero como una de las principales causas de distanciamiento en un alto porcentaje de los divorcios. Muchos estudios indican que la mayoría de las discusiones en el hogar, en los matrimonios, giran en torno al dinero. Detrás de los gastos excesivos, está la falta básica de dominio propio. Cuando se conquista esta falta por el poder del Espíritu Santo, puede dominarse también el hábito de pedir dinero prestado. Queridísima familia Radio Vida, queridísimo Radio Escucha que nos está sintonizando, esto solamente es posible mediante el poder de Dios.
Posiblemente sea un hábito el pedir prestado. Es algo culturalmente bien visto. En muchas personas el pedir prestado ya es parte de la vida diaria. Es algo que se requiere y necesita porque si no, no se llega a fin de mes ni a fin de semana. Pero todo esto se puede sobrellevar con el poder de Dios, únicamente porque esas ataduras que tenemos, ataduras espirituales y las ataduras que nos hemos puesto en los cuellos para ser servidores y acreedores de alguien, persona o entidad financiera, solamente pueden ser rotas por el poder de Dios. Así que le pedimos, es nuestro deseo que a través de estos programas podamos tomar decisiones sabias y desde ya, desde hoy, sanar nuestras finanzas y pedirle al Señor que nos ayude a no pedir prestado, a no seguir desobedeciendo las palabras del Señor que son tan sabias, tan claras, tan hermosas, que nos llenan de esperanza porque el Señor quiere mostrarse poderoso en nuestras vidas. Así que le invitamos, vean los capítulos, los programas pasados, va a encontrar las 16 para que usted pueda ir una por una pidiéndole al Señor de su ayuda para poder tomarse de su mano y con fe seguir adelante en nuestro camino que todavía nos queda. Que Dios les bendiga. Muchas gracias porque nos acompañó en esta noche. Para nosotros ya más noche, estamos desde la Ciudad de México a través de Radio Vida con usted y le agradecemos mucho que haya permanecido este tiempo y saludos a todas las personas que nos miraron por Facebook en vivo, que lo van a poder ver por YouTube. A través de YouTube. Y que nos escucharon hoy a través de Radio Vida. Como cada martes, un privilegio y un placer haber estado con usted en su programa El Poder de la Verdad. Le invitamos a que se siga gozando y siga siendo bendecido a través de la señal de Radio Vida. Un placer, bendiciones. Esther Caballero y Asael Hernández le esperan la próxima semana, donde juntos seguiremos conociendo las maravillas de Dios expuestas con datos de divulgación científica, pruebas que muestran el innegable e irrefutable poder de la verdad. ¡Hasta luego! Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el